Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz y bueno, como este es el mes en donde vamos a hablar sobre las tendencias saludables, pues vamos a tener que hablar también de algunos otros aspectos que no son tan agradables. Entonces, bueno, soy médica, los que me conocen, soy médica con cursos de especialización en medicina estética y otras áreas enfocadas a salud, belleza y bienestar, además de empresaria, y trabajo con orgánicos, con la parte cosmética y bien. Vamos entonces a empezar. Como saben, yo vivo en el trópico, una de las frutas exóticas que se pueden consumir en esta zona no es la granadilla, no. En fin, esta diapositiva es para poder iniciar con un tema fantástico en el sentido de que hay algo llamado voluntad. Y esta voluntad hace que podamos hacer cosas que nos puedan ayudar mentalmente para poder lograr nuestros objetivos. Entonces, vamos a poner este ejemplo y es la comida saludable. ¿Por qué la comida saludable? Porque hay algo que nos afecta a todos y es no la parte de la obesidad, no la parte de los rollitos, como vamos a ver más adelante, sino esa posibilidad de hacer las cosas de manera tranquila, de manera agradable, de manera satisfactoria y que nos permite además lograr nuestros objetivos, que es el movimiento. Y el problema en sí, en cuanto a la parte mental, pues obviamente no tiene que ver tanto la parte de cómo nos vemos como el hecho de que haya limitaciones para la movilización y sensaciones de asfixia, pero es absolutamente inadecuadas muchísimas de nuestras posiciones y de nuestras formas de ver el mundo. Entonces, pues obviamente estoy empezando con una comida deliciosa, estamos hablando de un aspecto fundamental que es la voluntad, y dentro de la voluntad está el placer. Y no hay nada más placentero que llevar ese tipo de sensaciones como son los sentidos y en especial el gusto. Además de que hace parte de nuestro bienestar y es la alimentación. Pero no todo en la vida son frutas y verduras, y no todo en la vida es orgánico, y no todo en la vida es la satisfacción de un placer sin que lo deseemos. Porque entonces deja de ser placer y se convierte en una obligación. Entonces ya tenemos claro que hay algunas necesidades que tenemos que satisfacer, como lo son la alimentación. Tenemos que satisfacer una necesidad que es la salud, y tenemos claro que hay algunas cosas que, si bien son unas necesidades, también las tenemos que satisfacer, pero que ya hacen parte de nuestra voluntad, como pueden ser los placeres, y todo en su justa medida. Entonces aquí es donde empiezan toda una serie de complicaciones, porque no todo lo prohibido es placentero y no todo lo saludable es aburrido. Entonces vamos a tener que trabajar ya en el segundo semestre con cosas un poco más prácticas. Como ustedes saben, el año pasado presenté una serie de enfermedades, una tras otra, tras otra. Entonces debí considerar y replantear muchas de las actividades de mi vida cotidiana y tratar de no esforzarme para poder lograr una recuperación adecuada y rápida. No me recupera, o sea, sí me siento mejor, pero no estoy del todo recuperada. Y eso incluyó un aumento de peso, así que muchas de las actividades que voy a realizar en el segundo semestre están también enfocadas ¿a qué? A la reducción de peso. Y por eso fue que desempolvé todos los diplomas. Entonces, vamos a hablar de cosas que son deliciosas, satisfactorias, todo lo que quieran, pero a veces son en realidad prohibidas por salud, en especial porque nosotros presentamos algún tipo de circunstancia que
para ser más claros, tenemos la situación de la leche. La leche, hay gente que es intolerante a la lactosa, pero también tenemos otras situaciones que son las alergias. Y hay gente que es alérgica, uno de los productos más comunes es la fresa, pero también puede ser el maní, pero también puede ser algún otro producto que nos pueda generar una reacción exagerada de nuestro sistema inmunitario, y sin embargo tenemos que consumir una dieta adecuada, y es por eso que decidí que el segundo semestre iba a ser algo mucho más práctico, porque pues también es un beneficio para mí. Entonces, hay cosas placenteras que obviamente llaman mucho la atención, y la razón es por la forma como están elaboradas. Entonces tenemos una serie de comidas que nos encantan, nos atrapan visualmente, entre otras razones porque el contenido de grasa es lo suficientemente alto como para considerarlas sugestivas, y sin embargo también existen sus equivalentes dentro de otro tipo de cocina que es mucho más saludable, como lo es la comida orgánica o la comida keto o la comida macrobiótica. Pero tenemos que ser claros que los nutrientes que consumimos tienen que estar en una proporción adecuada, no pueden faltar, pero tampoco pueden purular. Para los que no sepan, muchachos muy jóvenes, antiguamente el azúcar venía en cubitos y se sacaba con unas pincitas para poder echar dentro del café. Por eso hay un tipo de vendaje que se hace con yeso, que es una férula, a la cual llamamos pinza de azúcar, ¿sí? Porque tenía esa forma de esas pinzas. En fin, tenemos que ser coherentes. Hay cosas que no pueden faltar en nuestra vida porque son necesarias desde el punto de vista social, y más aún cuando tenemos hijos. Y es el compartir, por ejemplo, un helado un domingo en la mañana o en la tarde, o nosotros que vivimos en clima caliente, compartir un helado es muy, muy agradable. Entonces, pues tampoco podemos estar ni negando esa posibilidad, ni negando la posibilidad de disfrutar un helado de vez en cuando, no todos los días. Ahora, esta es una postura. Estamos hablando de una persona que es joven, si la vemos, acostada, consumiendo pizza y sin hacer movimiento. Y el asunto es que nos basamos en estereotipos. Hay una expresión que mucha gente no logra comprender porque existe esta palabra, y hay otra serie de palabras asociadas, y es el prejuicio. Entonces, hay un estándar de belleza que lo marca la sociedad, y en algunas regiones el hecho de tener unas curvas pronunciadas con una cintura lo suficientemente angosta como para medio marcar dichas curvas es suficiente. Y en algunas otras zonas el hecho de tener un exceso de grasa en un lugar específico, como es el caso de la región abdominal, es gravísimo. Y pues es algo que te descarta dentro de los que son los cánones de belleza, pero esto es una situación geográfica, como diría una humorista muy querida aquí en Colombia. El asunto tiene que ver en ocasiones, no siempre, y aquí es donde aparecen los prejuicios. Que la gente gorda come mucho, eso es un prejuicio, eso no es verdad. A veces hay condiciones especiales, a veces existe el problema hormonal, a veces existe la pandemia que te impide caminar, entre otras situaciones que pueden hacer que no solamente el hecho de que tú comas o no comas, o dependiendo de lo que comes, es la verdadera razón por la cual tú tienes el peso que tienes. No siempre es así. Como ya dije, hay algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta antes de iniciar planes de adelgazamiento o de musculación, o bueno, de lo que quieran obtener, bien sea con los planes de ejercicios o con las dietas. Entonces, aquí es donde decimos que no todos los tratamientos son para todo el mundo. Entonces, como ya les había dicho, ahorita
hay una serie de dietas y tienen algo en común, y es que muchos de los productos son orgánicos, algunas personas las llaman también eco, biológicas, etcétera, pero tienen unas consideraciones especiales y tienen unos logotipos o unos sellos que solamente se pueden conseguir siempre y cuando se logren ciertos estándares en la producción o en el manejo que se le da a las materias primas. Ahora bien, el ejercicio. Yo sé que a muchos nos da una flojera, pero en fin, en el caso particular yo tengo una condición especial. Bueno, ya es más antigua la condición especial que mi situación real. Y es que tengo secuelas de chikungunya, pero existen dos posibilidades. Una es hacer el ejercicio solo o hacerlo acompañado. Cuando uno es obeso, cuando uno tiene un sobrepeso, generalmente detesta estar en contacto con personas en grandes cantidades y por lo tanto prefiere hacerlo solo. Y no es prejuicio, es una situación real. Sin embargo, hay grupos en los cuales uno se siente cómodo y realiza estas actividades en grupo, como pueden ser, por ejemplo, esas actividades que se hacen en forma grupal de rumba, ¿verdad? De zumba, de baile, etcétera, que pues si bien es cierto hay muchísima gente, la mayoría están en las mismas condiciones que uno. Pero hay que ser objetivos. La realidad es que una cosa son los cánones sociales, en donde la apreciación de la belleza es algo, digamos que no solamente subjetivo, sino colectivo, pero también existe una serie de variables que son importantes a tener en cuenta, como por ejemplo los índices, de los cuales yo ya he hecho muchos programas. Ahora bien, existe otra situación importante, y es que tienes que ser consciente con las cosas que en realidad te gustan, ¿verdad? Y no me refiero solamente a la comida, sino a la producción, a la generación de la comida. Y también tienes que ser consciente de las cosas que en realidad requieres. Y más aún en esta época en donde pues la situación económica debido a la guerra pues va a generar una serie de consecuencias económicas en los diferentes países. Y pues esto va a generar que algunos productos nos vayan a resultar a futuro muy complicados de conseguir. En el caso particular mío, a mí me gusta mucho la jardinería, la horticultura, me gusta mucho la tierra, me gusta mucho porque da esa sensación de infancia. No sé si a ustedes les haya pasado, tuvieron esa oportunidad de jugar, por decir algo, a ¿qué más? Con barro, doloroso. Las bolitas se hacían con barro y el golpe era duro. Pero en fin, esa posibilidad que se tiene de estar en contacto con la tierra, con los diferentes elementos, como cuando uno era niño, y si no eran niños, ustedes perdieron la niñez, porque si no lo hicieron, ya es muy complicado que les guste. A algunas personas les gusta caminar, a otras personas les gusta jugar con el perro, a otras personas les gusta ir de paseo o ir a bailar o ir a tomar o hacer una serie de consideraciones de las cuales no me voy a detener en este programa. En fin, el asunto es el siguiente. Esa partecita que tiene que ver con la salud mental, es decir, con la parte social. Si te gusta estar solo, pues busca actividades que impliquen estar solo. Si te gusta estar acompañado, busca actividades que impliquen estar acompañado. ¿Con quién? Con las personas que en serio te tramen. Es decir, con las personas que en serio te gustan, y trata de evitar a ese tipo de personas que hacen que tu vida sea terriblemente miserable. Me explico. Creo que hemos pasado por muchas etapas, ¿verdad? Con la pandemia. Y hemos tenido que utilizar tapabocas por mucho tiempo. Pero en lo personal, no creo conveniente que uno tenga que quitarse el tapabocas para poder congeniar con las personas. Entonces, de acuerdo a tus posibilidades, a tus intereses, a tus necesidades, a lo que tú consideres, tú tienes que tomar las decisiones, si te lo quitas o no te lo quitas.
pero eres tú, no te dejes presionar por los otros, ni porque existe una política en un estado que puede afectar tu salud, porque es que es tu salud, no es la salud del resto de la población. Entonces, trata de obtener ese tipo de resultados en tu mente. Bueno, espero que les guste, viralícenme. Gracias.